pensamientos sean conforme a tu verdad. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento, que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Déjenme darle un anuncio. En la mera entrada hay una cajita donde dice ahí peticiones de oración. Con toda confianza usted agarre un pedazo de papel o lo que quiera ahí, escriba cuál es la petición. Entendemos que hay cosas que usted solamente quiere que puede poner la necesidad, pero si no quiere no puede, no tiene que poner su nombre. ¿Sí me explico? Que a veces hay gente que pues si se entiende, queremos ser reservados y posiblemente dice, no, pues yo nomás quiero que oren por mi hija o quiero que oren por mi esposo, pero si usted no hay ningún problema, ponga su nombre y ponga la petición de oración y por la persona o la necesidad que usted tenga. Queremos pues ahora sí que ser una iglesia que dependa de Dios, confíe en el Señor y creyendo de que si pedimos conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Amén. Están ahí en el versículo 22. Primera de Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Padre, gracias te doy, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, porque hemos visto, Señor, todos los días, Señor, desde que te conocimos, antes de conocerte, después de conocerte y hasta el día de hoy, siempre has estado ahí cuidando de nosotros, Señor. Señores, estamos en un proceso y sabemos que los tiempos no son mejores, cada día son peores. Sabemos que estamos siendo bombardeados por el príncipe de este mundo, Señor, por la corriente del mundo, y los hijos de Dios y las hijas de Dios tenemos que mantenernos firmes en ti, confiando, Señor, en que tú seas el que nos dé sabiduría para poder vivir conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces tenemos malas actitudes, hay veces decimos cosas o hacemos cosas que no están bien, Señor, pero también hay veces dejamos de decir cosas y hacer las cosas que sí están bien. Ayúdanos, Señor. La verdad es que no podemos solos, Señor. Hemos visto que sin ti no podemos, Señor. Necesitamos que seas tú hablando y confrontándonos, exhortándonos, animándonos, Señor, en todo momento, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El tema es buscando la sabiduría de Dios. Es la misma serie de los jueves de buscando las cosas de arriba o las cosas eternas. Y creemos que necesitamos todos, ¿verdad? La sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios, mis hermanos, pues obviamente sí entendemos que no es igual a la sabiduría humana. Por lo general, la sabiduría humana se centra en acumular conocimiento y piensan que una persona que conoce mucho es muy sabia. Así maneja el mundo. Sin embargo, la sabiduría de Dios es la que nos capacita para hablar, o sea, para actuar, para que a través del conocimiento que obtenemos vamos reflejando el carácter de Dios en medio de cualquier circunstancia. En otras palabras, la sabiduría es saber aplicar en los momentos que necesitamos el conocimiento que ya tenemos de Dios. ¿Sí me explico? La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios y mientras más nos acerquemos a Él,
más sabios seremos. Recuerda, el mismo Santiago dijo que si alguno está falto de sabiduría, ¿a quién tenemos que ir? A Dios. Obviamente que ir a Dios es ir a la Escritura, a obtener el conocimiento, pero también orar al Señor para que nos dé la sabiduría para poder aplicar ese conocimiento. La iglesia en Corintio era una iglesia que tenía mucha necesidad de ser corregida. ¿Estamos de acuerdo? Como nosotros también. Nosotros, la iglesia actual, incluso vamos a hablar de nuestra iglesia local. ¿Creen que todavía hay deficiencias en nosotros que necesitan ser corregidos? Y para eso creen que necesitamos sabiduría. Pero sabiduría de Dios. Mire, muchas veces, algunas veces nosotros, los pastores, no voy a hablar de otros, de nosotros, contándome yo, queremos arreglar cosas o queremos tomar decisiones o queremos, pues vamos a decir, algún conflicto en la iglesia, pero a veces usamos la sabiduría humana y nos guiamos en lo que nos conviene, pero no usamos la sabiduría de Dios. Es lo que Dios dice. Cuando usamos la sabiduría de Dios, es que es lo que Dios dice cómo solucionar este problema. Entonces, la iglesia de Corintio, sabemos que es una iglesia que tenía todos los dones, hablaban lenguas, sí es cierto, mucho conocimiento, pero faltos de sabiduría. Por eso el apóstol Pablo, usa este capítulo casi para que ellos aprendan y entiendan, igual nosotros el día de hoy, que tenemos que entender de que es bien necesario, hermano, esa sabiduría que viene de lo alto. En el versículo 19 empieza diciendo, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Dice, habla de la sabiduría terrenal. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y luego en el 20 hace una pregunta y dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y hace una pregunta retórica, dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Mire cuántos hombres terrenales que tienen bastante sabiduría están inventando bombas, están inventando tantas cosas para destruir a la misma humanidad. ¿Es cierto o no es cierto, mis hermanos? ¿Cuánta gente que según son sabios, porque para el mundo el que inventa cosas son sabios, tratan mal a su esposa, no disciplinan a sus hijos, no tienen dominio propio, no respetan sus cuerpos, no se cuidan lo que miran, no se cuidan lo que hacen? O sea, se da cuenta que es muy diferente lo que estamos mirando. El 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Pero fíjese, eso es incluso los sabios de este mundo niegan la existencia de Dios. Muchos argumentan que, pues, si hay forma de probar que existe Dios, pues entonces lo creerán. Si no, mientras no lo puedan probar, no tienen por qué creer que hay un Dios. Pero ¿cuántos creen que nosotros andamos por fe, no por vista? Pero aparte que tenemos muchas pruebas contundentes de que hay un creador. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjese, pero a Dios no le agradó salvar al mundo por la sabiduría, sino que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así es. Por eso Pablo le insiste al joven Timoteo y le dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo.
Nosotros, hermanos, dependemos completamente de Dios para poder vivir la vida conforme a su voluntad. Necesitamos la sabiduría de Dios para predicar la palabra, Señor, que nos dé gracia para hablar a nuestros hijos. Y el deseo más grande de cualquiera de nosotros aquí que tenemos hijos jóvenes es que conozcan a Dios, que entreguen su vida a Jesucristo. Claro, porque sabemos que entonces Dios les va a dar la sabiduría para poder vivir como Él quiere aquí en la tierra. ¿Sí estamos de acuerdo? El versículo 22 dice que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero hay un pero aquí que sí importa y dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. O sea, ustedes quieren esto, ustedes quieren aquello, pero no le vamos a dar al mundo lo que Él quiere. No le vamos a decir a la gente lo que quiere oír para que vengan a la iglesia. Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entendemos cuando habla de los gentiles, pues abarca nosotros antes de conocer a Jesús, pues vivíamos así como los gentiles, los que no conocen a Dios. Y entendemos que literalmente gentil es todo aquel que no es judío. Pero acuérdense que en Cristo nosotros somos pueblo de Dios. Ya no hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre y no hay mujer. Todos somos uno en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjese qué interesante. El 24 dice, mas para los llamados. ¿Cuántos estamos aquí? Porque fuimos llamados por el Señor. ¿Cómo nos llamó el Señor? Por la locura de la predicación. ¿A quién usó? Un pastor, un predicador y el Espíritu Santo que nos redarguyó. Entonces dice, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, escúchenme, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Damos un aplauso al Señor? Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hay otro hombre más sabio que haya pisado la tierra que Jesucristo. Porque aun cuando Salomón, sabemos que oró al Señor cuando iba a reinar y le pidió sabiduría, Dios le dio sabiduría. Pero mire cómo el hombre, cuando le pide a Dios, Dios le da sabiduría. Pero el hombre voluntariamente empieza a hacer su voluntad, empieza a dejar el consejo de Dios y se empieza a apartar de esa sabiduría y empieza a cometer errores. Empieza a tomar decisiones en sus emociones, en sus sentimientos. Y él dice, es que Dios me habló y es que Dios me dijo. Y Dios dice, no digas que yo te dije lo que yo no te he dicho. Entonces empezamos a ver que tenemos que estar conectados con el Señor. Tenemos que arreglar bien nuestro corazón en todas las áreas para que estemos seguros cuando nosotros vamos a Dios, Dios nos va a guiar conforme a su voluntad y no a nuestros sentimientos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mire qué interesante, ¿eh? El 25 dice, porque lo insensato de Dios, lo tonto para muchos, fíjese, ¿eh?, es más sabio que los hombres. Mucha gente, hermano, que a lo mejor lo menospreciaron en el mundo, porque pues una tras de otra, ¿no? Y no era en vano, pues sí cometíamos muchos errores muy graves. Y para muchos que hoy saben que usted da clases, que usted respeta a su esposa y usted no tiene ojos más que para su esposa y usted está siempre siendo responsable, usted no anda cada semana o cada ahí viendo cómo a quién friegan, como dicen, o a quién se transan para ir a pagar la luz o para pagar la renta. No, son personas que son responsables hoy. Y la gente no entiende cómo es que ahora una persona que para muchos era un insensato, que no entendía, que era necio, bueno, hoy para Dios es una cosa preciosa. Fíjese cómo dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres
y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Cómo ve cómo pues todos los de aquí estamos, verdad? Reconocemos nuestra debilidad sin Cristo, pero cómo en Cristo Él nos fortalece. Y lo que parecía imposible, para muchos decían, era imposible para mí pararme enfrente y decir unas palabras. Pero ahora, en el Señor, usted tiene, cada oportunidad que tiene, es hablar a alguien más de Cristo. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Cuando estamos en el trabajo, o aprovechamos la oportunidad para predicar a Jesucristo y a este crucificado, decía Pablo. Es decir, mira, Cristo pagó en la cruz por todos nuestros pecados. Arrepiéntete y pon tu confianza en Él. Y Él también quiere darte la salvación, quiere darte vida eterna. Él también quiere salvar a tu familia. Pero ¿cómo es? Todo empieza por uno. Amén. Y después Dios va haciendo la obra en nosotros y vamos invitando a otros también al Señor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor? Hermanos, así nos veía el mundo. Así como Israel veía a los gentiles como perros inmundos, como alguien que no merecen nada. Sí, mucha gente ya nos miraba. Pero qué hermoso que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y qué hermoso que lo débil que el mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. A fin, fíjese cuál es el propósito de todo. Esto es tremendo. Que nadie, diga conmigo, que nadie se jacte en su presencia. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo que tomó buenas decisiones y Dios le ha dado gracia, viene de lo alto. Es un regalo de Dios. Usted no tiene que jactarse, sino que tenemos que estar agradecidos con Dios. Porque aún siendo simples mortales, insensatos muchas veces, faltos de entendimiento, Dios nos escogió para servirle. ¿Estamos de acuerdo? Lo importante de todo, hermano, que Dios, a diferencia de nosotros, cuando un hombre en el mundo tiene poder, lo usa para humillar, ¿sí o no es cierto? Para aprovecharse. No sé, a veces suena como una locura, ¿no? Que hay gente que tiene muchísimo dinero. Como si pueden, se comen al pez chico y se quedan con su dinero del más pequeño también. Y usted se pone a pensar que ya no le va a alcanzar la vida si ya tiene 70, 80 años esa persona. ¿Por qué no tienen llenadera? ¿Por qué no están satisfechos? ¿Cuántos de ustedes que pienso que están aquí, que el Señor los bendijera, verdad? Y por ahí le saliera un padrino que no sabían que vive por ahí, que falleció y le dejó una gran herencia. Y a lo mejor son mucho dinero que usted cuando pone a ver dice, no pensé nunca ni me imaginé. Y usted, siendo una hija, un hijo de Dios, enseguida empezaría, pues vamos a apoyar así, voy a hacer algo para apoyar a los más necesitados. Yo pienso que así sería la mente de ustedes, o la mía quizás también. Si uno, a lo mejor, quién sabe, ya teniéndolo. Si estamos Cristo, hermano, creo que no puede cambiar esa forma. Al contrario, porque no tiene, y veo que de lo que no tienen tratan de apoyar, tratan de dar. Cuando vamos a las misiones, yo lo he visto aquí, yo soy testimonio. De lo poco damos todavía para bendecir a otros allá, ¿sí o no? Ahora póngase a pensar, si Dios lo bendice, si alguien tiene un trabajo, una compañía y Dios le multiplica y le multiplica, no va a ser un privilegio poder aportar más para otras más personas. Claro, pero el multimillonario, pues, no, hacen fundaciones y parecen buenas,
pero es para no pagar impuestos, pues. Es para salvar todavía dinero, o sea, no dan paso, como dicen, sin guarache. Pero la diferencia, hermano, vemos la sabiduría de Dios o el poder de Dios, lo usa para bendecir y para servir a otros. ¿Sí o no es cierto, hermanos? Usted, el otro día me habló un hermanito de la iglesia y me dijo que conoce a un hermano americano, son pastores, creo, gringos, americanos, y dice que eh, ellos son corporación, no sé, pero tienen edificios, tienen iglesias, y que han bendecido iglesias diciendo, ahí está la iglesia. No tienen que pagar nada, nomás paguen los biles, paguen los gastos. Porque no las necesitan. Tienen muchas y no están ocupadas. ¿Usted cree que Dios no pudiera bendecir a nosotros, a otros hermanos, con una iglesia? Si pudieran. Entonces, hermanos, ese es lo que hace la diferencia, pues. El hombre natural nunca está satisfecho, pero incluso si tiene poder, si tiene dinero, lo usa para humillar o para abusar de los demás. Pero eso es lo importante, hermano. ¿Qué hacemos nosotros, verdad? ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Mire, Jesús, sin tener que dejar su poder, su divinidad, Él lavó los pies de los discípulos. Ese es un tremendo ejemplo de humildad, ¿verdad? Siendo Dios. ¿A poco si alguno de aquí Dios lo bendice y lo prospera, ahora ya no va a poder servir porque ya es don fulano, ¿no? O ya hay que postrarnos delante de Él, ¿no? Aquí adentro somos todos iguales, ¿sí o no? Estamos, estamos en el Señor y en el Señor todos valemos lo mismo. Jesús, Dios, usó su poder con humildad para darnos ejemplo. Por eso dice la palabra, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, Dios mostró su poder en Jesús resucitándolo de los muertos. Amén. Ahora, Dios nos ha dado el Espíritu Santo y cuando nos dio el Espíritu Santo, nos dio poder para resucitar a los muertos espiritualmente. ¿Sí o no es cierto, hermanos? Porque usted a veces se podrá frustrar y decir, yo también quisiera tener el poder para resucitar un muerto. Vaya y predíquele el Evangelio. Claro que lo tiene. ¿Cuántos lo creen que sí lo tiene? ¿Cuánto le gustaría que Dios lo usara para abrirle los ojos a algún ciego, espiritualmente hablando? Y ahí se trae lo resucita, le abre los ojos y lo sana de la parálisis. Lo hace caminar. Y también si es mudo, también ahí se le quita lo mudo. Es que esto es todo, se refiere hay que poner énfasis en la sabiduría de Dios, es predicar el Evangelio. Es que más gente vengan al arrepentimiento. Usted y yo, hermano, la verdad, hermano, a veces ni cuenta nos damos, como si pienso que hay gente que no dimensiona lo que tenemos en Cristo, lo que somos en Cristo. Pero aparte, hermano, ay, ¿cómo le explico? Que estamos en el verdadero, pues. Pudimos ser presas de alguna secta, de alguna, ¿sí o no es cierto, hermanos? En nuestra necesidad. Pero la verdad, hermano, somos libres en Cristo. Nosotros aquí estamos o sea, descansamos en la obra de Jesús. No confiamos para nada en nuestras obras. Sin embargo, como hemos visto que Dios nos va llevando a buscar cada vez más y más agradarle a Él. ¿Sí o no es cierto? Entonces, cuando hace unos días tenía una experiencia, ¿no? Hablaba con una persona que es de cierta religión y no discutimos, pero sí estuvimos teniendo una debate por teléfono, ¿no? No, tampoco era cara a cara. Y decía que a nosotros nos quieren mucho cuando vamos al pueblo, a México, porque nosotros eh, como dice, nos juntamos con ellos, pues somos iguales con la gente, con la familia, aludiendo a que si celebran una fiesta porque cumplió años el tío, el cuñado,
nosotros vamos y no son cristianos y podemos convivir con ellos y podemos comer con ellos. Tenemos, claro, tenemos límites, no hacemos lo que hacen ellos, obviamente. Si ellos están tomándose una cerveza, nosotros no lo hacemos. Si ellos se paran ahí a bailar y a hacer sus... Nosotros respetamos y somos prudentes de que cuando vemos que ya no tenemos nada que hacer ahí, con respeto nos despedimos. Pero vamos, le llevamos un regalo, les... Entonces dice, por eso ustedes los quieren, los aceptan. Pero nosotros, como nosotros sí hacemos lo que Dios nos manda, nosotros, así sea nuestra familia más cercana, no vamos. Yo le decía, pero dame un versículo donde diga que no podemos hacerlo. Pues no hay, dice, pero hay muchos pasajes donde por ir a esas fiestas pasaban cosas. Y digo, qué bendición, es cuando yo valoro y digo, qué bendición los que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe. Le digo que sí, hermano, ¿por qué? Porque cuando nosotros fallamos, cuando nosotros, pues podemos ver que hay una libertad en Cristo, pero fíjese cómo el Espíritu Santo pone el equilibrio, ¿sí o no? Que no nos deja irnos al libertinaje, no nos deja, no, pues ya que están aquí, bueno, podrá haber alguno que pues también falta de sabiduría, porque de que lo sabemos a veces nos puede fallar, ¿sí o no? Y pues por ahí ya ya animadón se avienta unas dos cervecitas y al rato ya se para a echar una bailadita y posiblemente puede haber uno que se le... Pero la mayoría no lo hacemos, ¿sí o no es cierto, hermanos? Y sin embargo, ¿usted cree que no es más fácil poder llegarle a nuestra familia y poder pasarle los mensajes si nosotros tratamos de, pues de convivir con ellos, de no ser grosero, de no ser de unas personas así como dice uno, legalistas, pues, respetándolos y también que nos respeten, ¿sí o no? Porque también tenemos que poner nuestros límites. ¿Estamos de acuerdo? Eso es usar la sabiduría, mis hermanos. ¿Entendemos entonces que sabiduría no es lo mismo que conocimiento? Tú puedes saber mucho, pero ser muy falto de sabiduría. Vaya conmigo a Santiago 3:13. Yo sé que este era clásico, ¿verdad? Es clásico para hablar de sabiduría. Pero es que es muy interesante porque este describe la diferencia entre la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría de la tierra, la sabiduría que es de este mundo. Santiago 3:13. ¿Ya están ahí? Él hace una pregunta y dice, ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Y ahí todos diríamos yo. Pero él dice, muestre por la buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Ve que se tiene que mostrar, se tiene que ver el fruto. Alguien puede decir que es sabio, pero sus acciones le dicen todo lo contrario. Entonces usted dice, no, pues no. Ahora, hermanos, yo no digo que los que estamos aquí, que somos personas que tenemos la sabiduría del Señor, contándolo a usted, contándome yo, hay momentos que se nos duerme. ¿Sí o no es cierto? Pero no tiene que ser un modo de vida. Tenemos que tener cuidado. Fíjese el 14. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. O sea, si tienes esto, ni andes diciendo que eres sabio. Es lo que está diciendo Santiago. ¿Sí lo entiende así? Mira, si tienes todas estas cosas en tu corazón, ni digas por ahí que eres sabio. No. Si tú tienes envidia amarga, contención en tu corazón, eres mentiroso, mientes contra la verdad, esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, es animal y es diabólica. Hay gente que tiene mucha sabiduría para hacer lo malo, para que no los cachen, dice, ¿no? Me contaban la historia de un señor que siempre decía, era muy listo, pues era muy sabio. Y
siempre le decía a su esposa que no tuviera desconfianza y dice, mira, ahí está mi celular y tú puedes verlo a la hora que quieras. Y la mujer sentía confianza por eso, porque ella siempre mostraba. Y un día se descuidó y le encontró otro celular. Era bien listo el muchacho. Claro, tenía el secreto, el otro número que era el que daba a las amigas o a los... Híjole, qué triste, ¿no? Por cierto, no era cristiano, no estén pensando que era uno de aquí, ¿no? Pero me refiero que para él era muy listo, es muy sabio. Y tenía su tarjeta del banco, pero tenía otra tarjeta que sacó para que solo él podía mover. O sea, puras tonterías. Entonces, usemos la sabiduría, pero la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Porque dice el 16, porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente, ¿cómo es? Pura. Qué hermoso, ¿ah? Después, pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora y no fingida. El 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, esa es la sabiduría que Dios quiere que haya en nosotros, hermano. En la que es pura, que no está contaminada. Entonces, si nos manejamos de acuerdo a los principios bíblicos, vamos entonces a ver cómo Dios pues, va a bendecir nuestro ministerio, va a bendecir nuestra vida, va a bendecir lo que hagamos. Es por eso, hermano, que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para poder pues, ser frontales, hablar bien, estar los matrimonios, que no ande con sus rollos ahí el marido o la esposa, ¿no? Porque muchas veces, a veces la mujer, principalmente pasa, ¿no? La mujer es una mujer que da todo. La mujer siempre quiere vivir bien, la mayoría, hermano. Hay excepciones a la regla. Ellas se casan para toda la vida, ¿sí o no, hermanas? Por una o dos. ¿Y las otras qué? Todavía están deshojando la margarita. No, normalmente se casan y comparten todo con su esposo. Y sería triste que el esposo por acá ande con sus secretos, ande con sus planes. Ah, no, pues yo estoy comprándome por ahí, por si un día se truena esto, tengo mi guardadito. Por si un día truena esto, yo tengo allá mi terreno, mi casita, que ya. Eso no es esa no es la sabiduría del Señor, amén. Entonces tenemos que cuidar el corazón y también lo que hacemos, lo que decimos. Porque el deseo de nosotros, hermanos, debe ser agradar a Dios, no a los hombres. Cuando somos honestos, cuando somos sinceros, cuando hablamos de frente, cuando no andamos haciendo, como dice mi propia agenda. Nosotros sabemos que Dios está con nosotros y que todo lo que hagamos, Dios lo prosperará. Amén. Entonces, Romanos 16, 19. Ahí el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma, él quiere que sean sabios, pero para el bien, pero también que sean ingenuos para el mal. Romanos 16, 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. O sea, la gente se da cuenta, hermano, ¿sí o no? La persona que tiene, eh, cuando el Señor habla, cuando sus líderes les piden algo, eh, cuando obedecemos a nuestros líderes, cuando obedecemos aquí entre nosotros, es también obedeciendo a Dios. Amén. Entonces, eso es notorio, hermano. Así como cuando somos rebeldes, cuando no se nos puede decir nada, eso también se da uno cuenta. Entonces Pablo dice que la obediencia de los romanos era notoria a todos. Y dice, así que me gozo de vosotros.
pero quiero que seáis sabios para el bien. ¿Para qué debemos ser sabios? Para el bien. No como esos amigos que le conté. Eran sabios para lo malo. Lo dice, ingenuos para el mal. Ahí sí, no tener malicia, hermano. Tener cuidado. El, perdón. Hay una historia que es ficticia, obviamente, es una ilustración. Se llama la historia de la nave llamada religión. Una nave llamada religión. Su misión era llegar a Dios y aterrizar en un lugar llamado salvación. El combustible para la nave religión es una mezcla sostificada de buenas costumbres, buena conciencia, buenas intenciones, todo bueno. Los requisitos para abordarlo es ser buenos, muy generosos y sobre todo muy generosos. Religión despegó hace mucho tiempo con muchos pasajeros dispuestos con mucho esfuerzo a cumplir su misión, queriendo llegar a Dios y a salvación. Pero hasta hoy no hay pruebas ni evidencias que alguien haya podido llegar a su destino. La mayoría sigue a bordo, son solo unos pocos los que decidieron bajarse de la nave religión, quienes viven sorprendidos de que haya sido Dios mismo quien vino por ellos. ¿Cuántos de nosotros andamos en esa nave? No os hagáis. Pues falta de sabiduría, ¿sí o no es cierto? Y creíamos de buena, como dice, cuando dice que estamos equivocados, pero sinceramente, estamos sinceramente equivocados, ¿sí o no? Nosotros crecimos en la religión tradicional, hermano, y no conocíamos otra cosa. De hecho, en mi pueblo había nomás una iglesia cristiana y eran como la oposición, éramos como los enemigos. Ellos pasaban y saludaban así de, bueno, nunca, yo tenía amigos que iban a la escuela ahí conocidos, pero nunca me hablaban de Cristo. Y según, pues ellos eran evangélicos. Y yo era cristiano, digo, pero católico. Y yo digo que al final creo que los dos estábamos en una religión, ¿no? Nada más unos diferentes. Nosotros creemos, hermano, que pues es Cristo, ¿verdad? Por medio de la fe, el que va a venir por nosotros. Por eso dice que estos que se bajaron de la nave viven sorprendidos de que haya sido Dios mismo quien vino por ellos, por medio de Jesús. Estos, recibiendo al enviado especial de Dios, le escucharon que ninguno vendría a él si el Padre no lo trajese. ¿Estamos de acuerdo? Estos que decidieron bajarse de la nave religión, hoy testifican que estando adentro de la nave, mientras más se esforzaban, más se alejaban de su destino. ¿Cuántos dicen amén? Increíble, pero así lo aseguran algunos de estos. Se han comunicado con los que siguen a bordo de la nave para darles la gran noticia. Y la respuesta es, estás loco. Lo que dices es una gran locura. Nadie puede llegar a Dios si no es por medio de esta nave. Además, el religión es indestructible. Suena como al Titanic, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que no hay sabiduría ahí? O sea, en querer llegar a Dios por medio de la religión. Jesús dijo que solo hay un camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Nadie puede ir al Señor, nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Deberíamos de hacernos una pregunta, hermanos. ¿Realmente hemos confiado y dependemos de la sabiduría de Dios? Es que solamente, hermanos, a través de esa sabiduría que viene del Señor, podemos mostrarle al mundo el Evangelio con nuestras vidas. No es sabio, hermano, el querer ser muy religiosos. Y cuando hablo de religión, hablo de legalismo, de gente que a veces a lo mejor no le ha pasado a usted, pero tenga cuidado. Cuando vamos a México, principalmente, a mí me pasó, pero
que fui a México, pero sí había sido instruido sabiamente en que no me metiera con mi mamá en sus creencias, en sus imágenes, pero que sí le hablara de Cristo. Y tuvimos una controversia no muy pequeña, fueron como 2, casi 3 meses, casi diario hablaba con ella y era que salía enojada y me decía, tú lo tuyo y yo lo mío. Y lo que ella decía es que, mira, hijo, yo tengo un compromiso con María. Entonces, a ella decía, no, no me toques a María, no me digas nomás como que no crea en María. Ella no tenía ningún problema con creer en Jesucristo, pero déjame creer también en nosotros. ¿Sí me entiende? Pero cuando nosotros ya estudiamos y entendemos, la Biblia enseña que nomás hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo. Él es el único. Entonces, tenía que estarle explicando, enseñando con la palabra, pero nunca le dije, esos que están ahí tienen ojos, pero no ven. O que yo deliberadamente fuera y los tirara a la basura. Y siento que fueron muchos días donde discutíamos, pero un día cuando ya casi me venía yo para acá, me llamó y dice, hijo, quiero hablar contigo. Y digo, ¿qué pasó, mami? Ven al cuarto, dice. Me llevó a su cuarto ahí. Quiero, quiero hacer la oración, dice, quiero aceptar a Jesucristo. Yo dije, no, en serio. Y dice, el Padre dice, este domingo habló y me dijo lo mismo que tú me habías estado diciendo. Wow, cuando yo dije, ¿en serio, mami? Ahí mismo ni lo pensé 2 veces. En el 2015, bueno, ¿sí están ahí? Ok, gracias, hermano. Mi mamá partió con el Señor, hermano. Claro que la carne me dolió, claro que fue un golpe fuerte, y todavía yo no podía ir y tuve que, pues tuve que solamente escuchar, ¿no? Pero, y desde aquí estar ahí al pendiente, pero tenía una paz, hermano, que sobrepasa todo entendimiento. Yo me acuerdo que me puse a orar. Primero fui por los hermanos, oraron por mí y hablaron, pero después regresé a la casa y me postré ahí en la cama y me puse a orar. Y yo digo, Señor, yo nomás quiero tener la confianza de que mi mamá realmente está contigo. Obviamente que pues no iba a venir mi mamá, ¿no? Me quedé dormido ahí y algo que empecé a soñar, y sí estaba soñando, no que fue una visión, estaba yo soñando y me veía yo en el cuarto de mi mamá y veía a mi mamá en su cama y yo le decía, mami, o sea, como que, ¿por qué está ahí, no? Mamá, sí sabes que ya te fuiste con el Señor. Y me dijo, sí, hijo, no te preocupes, yo estoy bien. Yo estoy con el Señor. Y fue lo único que me quedó. Y me quedé serio, y desperté y le di gracias a Dios. Sentí como simplemente una confirmación, porque yo sabía que la palabra dice, ¿verdad? Que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Hermano, cuando vaya a su familia, sea sabio, no pierda el tiempo en vanas cosas. Si su mamá ya es anciana, no la quiera sacar de la iglesia católica. No, llévela a Cristo. Llévela a Cristo. Y mi esposa es testimonio que el año pasado fuimos con mi suegro. Y mi suegro antes habíamos estado y ahí como que no. Y esta vez que fuimos, preparó el Señor el terreno. Y le preguntamos, le dijimos, y todos, sí, yo sé que he sido malo, y empezó a reconocer y le pedimos si quería recibir a Cristo. Mi suegro ahorita ya tiene 87, 88 años, pero el año pasado obviamente recibió a Cristo en su corazón. Primero Dios, hoy llegan en la noche, van a venir a visitarnos. Y hermano, este año que llegamos con la cuñada, estuvimos ahí hablando, estudiando. Ellos están bien metidos en la religión católica, pero de veras acabó quebrándose, llorando y reconociendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. O sea, yo digo, hermano, eso es lo que tenemos que hacer, llevarlos a Cristo.
No perdamos el tiempo. A veces, dice el apóstol Pablo, perdemos el tiempo mordiéndonos y criticándonos y por cosas que ni sentido tienen. Cuando hay mucha gente allá afuera que se están yendo sin Cristo. Amén. Hermano, necesitamos como maridos sabiduría del Señor para aplicar lo que dice su palabra. Ya sabemos lo que dice Efesios 5:28, ¿verdad? Así que también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta. Fíjese, la sustenta. Habla de proveer lo necesario. La cuida. Está al frente de ella, que nadie se quiera pasar de listo con su esposa. Pero la cuida de todos, también la tienen que cuidar de las falsas doctrinas. También tienen que cuidarla de todo. Somos responsables delante del Señor, amén. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y se unirá a su madre. A su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Fíjense lo que dice Pablo. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cómo que no son dos? Son uno. Que lo que Dios unió, jamás lo separe el hombre. Es bonito, hermano. Cuando entendemos esto y lo aplicamos, ahí es sabiduría. Conocimiento y ahora sabiduría. Sabemos que estamos casados con una mujer que no es perfecta, sí estamos de acuerdo. Y claro que la amamos con todo y sus imperfecciones. Así como es igual el mandamiento para ella. Porque ellas también tienen que amarnos con todo y nuestros defectos, que son menos que los de ellas, pero también los tenemos. No me podía quedar sin. No, creo que ahí vamos. Pero también el Señor le habla a las mujeres. Primera de Pedro 3:1 le dice: vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos. No que estén con su cara, sujetas a su marido. No como siempre enojadas, sino contentas, felices, agradecidas con Dios. Pero es que, pues ya no estamos como nos conocieron, pero pues el tiempo cobra la factura. Pero recuérdese que en Cristo todo va a ser hecho nuevo. Más bien ya somos nuevas criaturas, amén. Pero mire, hermana, es importante atender el consejo. Sean sabias, mujeres. Les conviene sujetarse a su esposo en el sentido, hermano, que lo respeten, de que lo apoyen, de que confíen en él, confíenlo. A eso habla sujetarse en ese sentido, no como al militar, de que estás así como a todo lo que él diga, sea lo que sea. No, tiene que ser sabia también la mujer. Es todo en lo que no contradiga la palabra de Dios, amén. Su dignidad también. Pero, ¿están de acuerdo, mujeres? Que deben de estar sujetas a sus esposos. ¿Para qué? Hay un propósito en eso. Dios no te va a pedir algo si no te va a decir para qué. Este es el propósito. Para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos o de oro, de vestidos lujosos. Es que yo no voy si no me compras ese vestido. Pero amor, cuesta 90 haciendo. ¿Y qué? ¿No lo valgo? ¿O qué? ¿No lo merezco? Mereces eso y más, amor, pero no hay ahorita para eso. Pues entonces no te acompaño, vete tú solo. No se hace eso, hermanas. También deben de comprender. O sea, tenemos que dejar a un lado eso de la vanidad, que a veces creo que ahí sí nos ganan un poquito, no mucho, pero sí. Entonces, debemos de estar agradecidos. Ustedes deben de también estar agradecidas, hermana. A veces se podrá tener un buen vestido, a veces pues un vestido ahí de medio pelo, pero pues que se vea bien. Debe de importarse, dice,
el interno del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ve cómo Dios le importa más que traigas un gran vestido caro, muy apantallador, que tengas un corazón apacible. Que tu esposo te pide algo y le digas, claro que sí, amor, con mucho gusto, ahorita te atiendo. Con amor, como debe de ser. Igual cuando la esposa nos pide algo, de la misma forma tenemos que corresponder. ¿Estamos de acuerdo, varones? Eso es sabiduría. ¿Por qué? Porque va a traer paz al matrimonio. Imagínense si vamos a estar para toda la vida y vamos a estarnos mordiendo y comiendo entre nosotros. Qué triste, ¿no? Qué triste estarnos faltando al respeto. Eso no es sabio. Entonces vamos a seguir el consejo de Dios. Amén. Hay quienes obedecen el consejo de Dios y ven los resultados. ¿Es cierto o no? Entonces muchos dicen el consejo de Dios es sabio y es de bendición. Pero también hay quienes oyen el consejo de Dios y lo ignoran, lo menosprecian. Andan buscando a otra persona que les diga lo que quieren oír. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, amén, que ahora sí que nos dé sabiduría de lo alto, que nos quite de estar poniendo la mirada en las cosas de esta tierra y que todo sea para la honra y gloria de Él. Pero ¿cuánto reconocemos que necesitamos sabiduría de lo alto? ¿Todos los días? Sí, en todas las áreas. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, por tu palabra que ha sido expuesta. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces hemos actuado sin sabiduría. Nos hemos precipitado en tomar decisiones, Señor, y cuando tomamos decisiones sabiendo que no era el tiempo, Señor, hemos visto las consecuencias de que no tenemos tu gracia. Por eso, Señor, ayúdanos para ser sabios y esperar hasta que estemos seguros, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, sea cual sea la decisión que vayamos a tomar. Señor, principalmente yo como pastor, Señor, te pido sabiduría para poder dar un consejo que venga de ti, Señor, y no de mi propio corazón. Señor, te pido por cada líder, Señor, cada maestro, cada servidor, para que les dé sabiduría, Señor, para poder hacer las cosas correctamente. Señor, todo lo que hagamos debe de ser para la honra y gloria tuya. Por favor, Señor, ayúdanos. Reconocemos que hemos fallado, que hemos actuado algunas veces o muchas veces faltos de sabiduría, pero también hemos pagado las consecuencias, Señor, y hemos visto que es verdad, Señor, que tú no apoyas al que es negligente, al que es necio, al que es rebelde. Tú siempre estarás con el que se agrada de tu consejo, el que busca, Señor, la dirección tuya cada día. Padre, ayúdanos a seguir adelante, buscando hacer tu voluntad y no la nuestra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Jesús, tú eres mi modelo a seguir. Anhelo ser como tú. Señor, enséñame a discernir. Quiero ser tu voluntad. Quiero ver las cosas como tú las ves. Darles el valor que tú les das. Buscar primero tu reino, Señor. Lo demás se añadirá. Tu sabiduría derrama en mi corazón.
espíritu me guíe, mi Dios. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento, que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento, que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad.